En este vídeo os voy a explicar cómo funciona la utilización de mecanismos de comunicación asíncrona, o lo que conocemos por AJAX. En el tema 7 de EBEX, os tengo aquí colocado el temario, lo que son los contenidos básicos que entran en este apartado y los criterios de evaluación. Tenéis que entrar aquí a EBEX y os vais al 7, utilización de los mecanismos de comunicación asíncrona, y aquí veis directamente el texto. Lo importante está aquí. Aquí os he puesto algunos ejemplos de código para que entendáis los diferentes usos que tiene Ajax. Se puede utilizar de varias formas, con fetch, con XML HTTP request, y dependiendo del PHP que nos vaya a recibir la llamada, pues tenemos que saber cómo enfocarlo. Entonces, vamos a ver algunos por aquí encima. Por ejemplo, cómo enviar datos de formulario directamente. Este código que veis aquí sería pues uno de los más sencillos cuando tenemos que llamar a un HTTPS con un PHP que tiene parámetros y nosotros luego no tenemos que recibir nada, o simplemente un OK. Por ejemplo, hacemos un new for data para añadirle los campos que queremos pasar a ese PHP, añadimos los campos que se necesiten y una vez que ya tenemos creado el formulario data, en este caso es la variable, ya sabéis que se puede poner la que queramos, lo importante es que luego se la pasemos correctamente, pues directamente aquí lo que hacemos es, cogemos el formulario que hemos creado mediante código JavaScript, creamos un nuevo objeto XML HTTP request, en este caso hemos elegido este formato en vez del fetch, y hacemos una llamada post al PHP de turno. Directamente, luego hacemos el send, y cuando se reciba la respuesta, pues nos va a venir en this response test, diciéndolo así, tal cual como se lee. Aquí tenemos el evento onload, que va a ser el que reciba la respuesta una vez que se haya enviado esta petición. Entonces, esto sería uno de los casos más sencillos. Aquí no estamos utilizando ahora mismo ni JSON ni nada. Directamente lo que estamos haciendo es emitir un formulario, mandarlo al PHP y recibir su respuesta en un evento onload. Uno de los casos más sencillos. Ahora nos vamos a ir a otro caso. Por ejemplo, este de aquí, que ahora aquí sí vamos a utilizar pues estos dos que son grabar configuración y leer configuración. Aquí tenemos una estructura de objetos que vamos a utilizar para enviar los datos. Datos config. Aquí vamos a rellenar ahora datos config nombre, datos config usuario, datos config email. Y vamos a añadir estos datos que hemos creado con una especie de JSON y los vamos a añadir a un formulario para enviarlos. Aquí tenemos otra vez, como en el ejemplo anterior, un for data, y ahora vamos a añadir datos aquí a este string file datos config, que lo que está haciendo es convertir este objeto al que le hemos metido los datos, lo vamos a convertir ahora en una cadena de texto que va a ir como un campo más del formulario. A ese formulario le van a acompañar también dos campos, sufijo y acción, porque en el PHP se necesita. Cada caso es diferente, pero el funcionamiento es el mismo. Ahora vamos a crear otra vez un objeto XML HTTP request y vamos a hacer una llamada post a ese PHP. ¿Cómo mandamos los datos? Pues directamente el formulario data que hemos creado aquí lo metemos en el send data. Y tenemos que recordar que uno de los campos, que es este, es a su vez un JSON que hemos convertido en modo texto. Es decir, que el funcionamiento es igual que el caso anterior, pero ahora en el formulario, en vez de ser simples campos de texto, uno de ellos es un JSON que se ha convertido a texto para poderlo enviar. ¿Cómo es el PHP que recibe esto? Pues bueno, aquí tenemos la cabecera para hacerlo compatible con cualquier llamada desde cualquier sitio. La podéis ver directamente en EBEX para leerlo y simplemente es copiar y pegar. Y aquí es donde recibimos los campos. Tenemos acción, que esté evidentemente asignado y que tenga, por ejemplo, en este caso la opción grabar.
La opción grabar es la que hemos puesto aquí. Grabar. Acción grabar. Aquí recibimos, si la acción es grabar, pues entonces lo que hacemos es, creamos una variable filename con el config-sufijo que le hemos pasado por parámetro. Sufijo aquí que hemos añadido. Pues hemos añadido usuarios. Entonces se va a llamar el fichero configusuarios.json. Y luego, ¿qué es lo que vamos a añadir a ese fichero configusuarios.json? Pues lo que hemos pasado por cadena de texto en datos. ¿Y en datos qué llevamos? Pues llevamos el string file de este objeto. Por tanto, hemos convertido a texto un JSON que luego vamos a guardar directamente aquí en este archivo. Así de simple. Entonces hemos guardado una cadena JSON en un fichero que se ha generado el nombre mediante los parámetros que hemos pasado antes en el formulario. El primer campo era acción para decirle que se iba a grabar, el segundo era sufijo para el nombre del archivo y el campo datos que es realmente lo que se graba en el archivo. Y aquí tendríamos pues lo que hemos enviado. ¿De acuerdo? Os recomiendo que vengáis a esta página, veáis el código con tiempo y lo analicéis con lo que os estoy explicando. Ahora vamos a leer esa información que acabamos de grabar. Pues entonces, lo que hacemos es, creamos un nuevo formulario, metemos el campo sufijo y le damos ahora el valor usuarios, porque vamos a leer el mismo fichero, veis aquí, sufijo usuarios. Pero ahora no vamos a guardarlo, ahora vamos a leerlo. Por tanto, pasamos en acción, leer. Antes era grabar. Y hacemos la llamada XML request. Directamente, cogemos el llamada al config y hacemos ahora una petición mandando este data con este send-data. ¿Y qué hacemos cuando se reciba? Pues se produce el evento onload y como esta vez es una lectura, nos va a devolver un JSON. ¿Qué hacemos con ese JSON? Pues directamente un parse de la respuesta y se la vamos a meter a datosconfig. Datosconfig es esta variable que teníamos aquí arriba, que es la que estamos, en este caso ahora, rellenando con lo que leamos del fichero. Por tanto, le damos a leer, nos vamos ahora a este config PHP y este config PHP va a recibir. ¿Tiene la acción y es grabar? Haría esto, pero como no es grabar, que es leer, va a hacer esto. Entonces nos rellena el nombre de la variable filename con config usuarios json. ¿Existe el fichero que le hemos pasado ahora de config usuarios json porque ya ha sido grabado antes? Sí. Pues entonces ahora hacemos un fileGetContents y leemos el contenido del fichero y lo devolvemos tal cual con el PHP. Antes era fileput. Ahora es fileget, es decir, estamos leyendo el contenido del archivo. Y nos venimos aquí y nos entra por aquí. Y entonces el response test del JavaScript nos lo va a guardar en datosconfig. Y esto es una simple llamada XML HTTP request, tanto para grabar como para leer. Os recomiendo que entréis en este ejemplo y lo veáis porque es muy sencillo.